Buenas noches, mi gente querida. Bienvenidos a Mujeres al Borde en esta noche con ustedes, compartiendo historias, compartiendo con personas que nos suman, que nos apoyan a crecer. Hoy tengo una de mis colaboradoras más queridas y que yo sé que a ustedes les fascina también. Ella es autora, conferencista, coach de familia, psicóloga clínica y un gran ser humano, madre de familia espectacular. Modo mamá, Vida Gaviria. Gracias querida. Yo digo modo mamá porque la verdad es que tú has construido una marca persona, pero también una plataforma para acompañar a los padres, que es modo mamá, que a mí me parece que es tan nutritiva, Vida. A mí también. Yo entiendo que yo soy una mejor madre desde que te conozco y te sigo. Bella. O sea, no necesariamente hay que ir a la conferencia, que es lo ideal, pero solo siguiéndote o con tu libro uno se nutre mucho, porque es un desafío ser padres, porque cuando uno crece y uno va madurando, como me encuentro en esta etapa de mi vida, y esto lo digo para las madres y padres que nos escuchan, uno se da cuenta de la responsabilidad tan grande que es criar. Señores, nosotros estamos formando seres humanos y su salud mental y la paz o el conflicto en que vivan, las situaciones que se van a presentar en la adultez, en cómo manejen sus emociones, en cómo traten al prójimo, en qué nivel de pareja sean o de padre, va a depender en gran medida de cómo los criemos. Es así. La autoestima se empieza a construir en el hogar. Yo creo que si lo tuviéramos tan claro antes de embarcarnos en ser padres, nos lo pensaríamos mucho más. Estamos en el mes de septiembre, es el mes de la vuelta a la escuela, es el mes amarillo de la prevención del suicidio. Entonces, hay muchos temas que queremos hablar de nuestros adolescentes y nuestros niños. Vida, ¿cuál es la principal preocupación que tú has constatado en tus consultas de los padres cuando regresan los niños a clase? Tú sabes que hay como un histórico que ya uno puede predecir en la consulta, ¿no? Porque hay momentos donde se elevan ciertas demandas. Y en esta temporada se eleva la consulta a propósito del regreso a clase o el inicio. Claro. Porque a lo mejor es padres de un niño que está yendo por primera vez Cierto. a ese kinder, a ese preescolar. Y más ansiosos todavía nos ponemos si es el primer hijo o la primera hija que hace esta salida de casa. Entonces, bueno, sí se activa mucho la angustia, la ansiedad, cómo le irá a ir, ¿será que me voy a dar cuenta si hay alguna alerta de algo que está sucediendo y yo voy a ser suficientemente observador u observadora para darme cuenta de que algo puede estar cocinándose allí que pueda ser peligroso? Entonces, en el fondo, yo creo que los padres vienen con miedo a lo que se van a enfrentar ahora. Algunos padres están despidiendo a sus hijos que salen del nido porque se van a hacer la universidad afuera, como nos ha tocado ya, y definitivamente el miedo está como acechando. Entonces, bueno, como siempre le digo a los padres, esto es un duelo, en los duelos vivimos pérdidas, y la gente dirá, pero ¿qué estoy perdiendo? No se ha muerto nadie. Estamos perdiendo tener el control del muchachito bajo nuestra mirada, nuestro cuidado, en nuestra casa y en la de los abuelos. Ahora entra otro protagonista, que es el kinder, el preescolar, o estoy perdiendo el control de que ya pasó a primaria y ya yo no voy a poder estar tan cerca, o ya el colegio no tiene las puertas abiertas porque ya no es un sitio tan que le da tanto la bienvenida a la familia, sino que es un colegio grande, o ya estamos hablando de secundaria, todos los miedos que pueden venir detrás de la entrada en la adolescencia. Entonces sí, se activan los miedos en general en esta época. Mira, también vemos, por ejemplo, yo lo vi durante la etapa escolar de mis hijos, que todavía tengo una en el colegio, que era que habían madres que se querían quedar conectadas, y tú ves que son las madres que van y entran y están en la bandera, y a veces van en el recreo y comen con ellos allá, sobre todo cuando estaban más pequeñines, no tanto en high school. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto debemos soltar una vez están en el colegio? ¿Hasta qué punto es sano mantenerse conectado? Porque también entonces por otro lado hay otras que por temas de trabajo entonces nunca estamos, nunca participamos, no entramos al chat, no formamos nunca parte de la comisión, ¿verdad? De los cursos, de las reuniones de padres. ¿Cuál es ese balance idóneo? Yo creo que va a depender mucho del momento de vida y de tu plan de futuro. Yo he sido las dos. Yo con mi primer hijo era la mamá delegada, la mamá de la asociación de padres, la mamá que estaba ahí, la voluntaria, la que acompañaba en los paseos, con el primer hijo. Y ahora con la tercera le digo a las otras madres, gracias por todo el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes están cubriendo su cuota y la mía. Entonces, hay momentos de vida que te llaman también a ver cómo tú también conectas con la maternidad. Probablemente con el recorrido que haces en tu primera maternidad,
tú estás más ansiosa, quieres estar más cerca, no te quieres perder de nada, pero a lo mejor hay mamás que nunca pudieron estar o nunca quisieron estar tan involucradas. Entonces no hay como un correcto o un incorrecto. Lo que sí definitivamente va a pasar es que esos hijos se van a ir. Se van a ir o físicamente o van a pasar menos tiempo con nosotros en casa. Entonces, mamás, papás, sobre todo las mamás, si estamos tan involucradas, vamos a hacernos la pregunta de si yo no tuviera esta actividad que llena mi agenda y llena mi espíritu y me siento tan útil, yo me sentiría igual de plena, porque eso en algún momento lo vas a dejar de tener. Y los padres que están transitando el último año de la escolaridad pueden estar ya experimentando este duelo. Es el último primer día de colegio. Es el último primer examen de tal cosa. Es la última convivencia. Es la última vez que están todos juntos en tal cosa del colegio. Entonces, si estás experimentando esta sensación tan profunda de duelo, puede que allá haya una oportunidad también de trabajar de tu proyecto más allá de la maternidad. Entonces, esto más bien es como un llamado a la revisión, ¿no? ¿Qué tanto llena mi agenda esto de ser mamá? Porque ya dentro de muy poquito me van a necesitar menos. Y es así, ¿eh? Es una de las etapas más difíciles para mí, ha sido cuando mis hijos grandes se han ido desconectando y de verdad que hay una desconexión en la adolescencia. Yo me acuerdo que una vez tú me decías, sí, ellos se están alejando, pero ellos van a regresar. Es como una etapa donde ellos se alejan de uno para encontrarse ellos. Así mismo. Y yo, ¿Te aprendiste bien la lección? Totalmente, totalmente, porque yo me acuerdo que me daba mucha angustia la adolescencia y tú me te pierdes el miedo, que pues es una etapa linda y está llena de oportunidades. Mira, hay un tema que a los padres nos preocupa mucho cuando nuestros niños están en el colegio y esto puede pasar en primaria y en secundaria y en cualquier momento, pero vamos a hablar de lo que es el bullying o acoso escolar. Es un tema que incluso ha llevado a muchísimos adolescentes, incluso aquí en República Dominicana, y ni hablar del mundo, a suicidios. Entonces, ¿cómo se cría un niño para que sea con una autoestima alta, que no se deje bullear, que no se deje acosar o que detecte y sepa poner límites a sus pares? Y también, ¿cómo se cría un niño para que sea el bully, para no cometer esos errores? A ver, no hay nada que nos garantice que esto nos va a salir bien. Nadie quiere que su hijo sea ni la víctima ni el victimario. Pero definitivamente hay una combinación de ingredientes que pueden potenciar que sea uno o lo otro. Y es la dinámica en casa. Acuérdense que nosotros somos nuestros vínculos. Cómo yo me relaciono con estas primeras figuras de cuidado es lo que yo voy a interpretar de así es el mundo, así es la vida. Porque si en mi familia, que es el primer sistema al que yo llego cuando nazco y al que pertenezco, es normal que nos gritemos, es normal que nos burlemos, es normal que nos jalemos, que nos peguemos, que nos acosemos, pues entonces yo interpreto, esto es el mundo, este es mi normal. Y es lo que yo voy a esperar que suceda a medida que mi mundo va creciendo, que ya no es mi casa, sino el colegio, el bachillerato, la universidad. Entonces, definitivamente hay un atenuante, no una garantía, no es una vacuna, de que si los vínculos en casa son vínculos sanos, fundamentados en el respeto mutuo, porque tú sabes que creo que nosotros todavía como sociedad pecamos mucho de como yo soy el adulto, como yo soy la mamá, como yo soy el papá, yo le puedo gritar, yo le puedo jalar el pelo, yo le puedo dar un chancletazo. Una vez me lo decía alguien, incluso en un programa de radio, yo sí se lo puedo hacer porque es mi hija. Y yo le decía, ¿cómo tu hija va a entender el día de mañana que tú sí, pero una pareja no? Que tú sí, pero un profesor no? Que tú sí, pero la mejor amiga no? Entonces, hay un trecho como muy confuso. Entonces, la base siempre va a ser el buen trato. Y el respeto. Y el respeto. Ese es un punto de partida que eleva las posibilidades de éxito. Ok, mamá o papá se enteran de que el niño está siendo acosado en la escuela, porque uno de los miedos es que yo no me dé cuenta. Claro. Han habido padres que se han enterado cuando su hijo o su hija ha intentado un suicidio o ha caído en una depresión y ahí indagando ya en terapia llegan a que había un tema en la escuela. ¿Cómo nosotros podemos conectarnos con ese niño para saber cuáles son esas alertas rojas que tenemos que estar pendientes para buscar ayuda o tener la conversación incómoda que haya que tener? Tú sabes que yo creo que ese es el mayor reto que tenemos en este momento histórico, particularmente. Dice un autor que a mí me gusta muchísimo que esta es la generación de niños que está creciendo más sola
de adultos significativos. Wow, vamos a pararlo ahí porque me ha sorprendido eso que tú estás diciendo, que esta es la generación de niños que están creciendo más solos o más carentes de adultos significativos. Cuando hablamos de adultos significativos, hablamos de un adulto doliente, un adulto que le importa el niño, que el niño reconoce como un adulto que es seguro, que es de confianza. mamá, papá, abuelita, tía. Tíos, abuelos, la persona que siempre me viene a buscar. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto no es que los padres a propósito estamos dejando a nuestros hijos solos, es que estamos también en un momento complicado para nosotros los padres. Labora mamá, labora papá, 2 y 3 trabajos. El pluriempleo, porque queremos cubrir unas demandas, porque el mundo se ha vuelto mucho más retador, mucho más difícil. Si nosotros comparamos a la generación de nuestros padres, cómo ellos producían dinero. Conversaba en estos días con alguien que me decía, es que a los 50 años nuestros padres estaban celebrando que tenían casa, carro, posgrados hechos, negocios prósperos. De repente a los 50 años de nuestra generación todavía estamos en el proceso de construir todo esto, que esa generación, no estamos hablando de hace 100 años, una generación atrás ya en esta fecha tenía consolidado. Entonces definitivamente la demanda que nosotros también hemos construido, porque tenemos que admitir nuestra cuota de responsabilidad, con el consumismo, hace que estemos cada vez menos presentes. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el niño pasa más tiempo en el colegio, más tiempo en las actividades extracurriculares, a cargo de un profesor que tiene a su vez a 20 niños, a 15, a 30 o a 40, y cuando se reencuentra con el adulto significativo, estamos hablando de 7, 8 de la noche. Entonces, en ese momento, ¿qué te queda a ti? ¿Hicieron tareas? ¿Se bañaron? Cuéntenme, ¿qué necesitan? Cenen, báñense, alístense, acuéstense, mañana y se acabó el día. Y se acabó el día. Entonces, ¿realmente en qué ambiente un niño que la está pasando mal en el colegio siente que hay el espacio para decir, yo no me siento bien, yo tengo un tema, me está pasando esto? Además que los niños también son muy perceptivos y muy protectores de los padres. Si nuestros niños ven que nosotros estamos fundidos, que estamos agotados, que nos estamos quejando todo el día, que estamos definitivamente con la batería en rojo, en cero, ellos también dicen, yo no le voy a sumar a mi papá o a mi mamá más carga de la que ya tienen. ¿Cuáles son esas alertas rojas que como padres sí podemos ir viendo de que algo no está bien en el colegio? Las alertas rojas son como muy evidentes. Es retraimiento, es agresividad, cambios en el estado de ánimo. Cada padre debería ser suficientemente experto en sus hijos como para notarlo. ¿Qué pasa? Que a veces son muy buenos disimulando y ni siquiera nos damos cuenta aun cuando pasamos tiempo con ellos. Acuérdate que estos son niños que acaban de salir de un evento histórico que nadie había experimentado, que fue la pandemia. Vivir la pandemia como un niño, un preadolescente o un adolescente dejó secuelas y no nos podemos hacer la vista gorda. En la pandemia pasó que aumentaron, se potenciaron las ideas suicidas, se potenciaron los suicidios, se potenciaron la depresión, la ansiedad, y teníamos a nuestros hijos en la habitación de al lado en la pandemia y aún así no nos dábamos cuenta. ¿Qué pasa? Que muchas veces el discurso adulto, sin querer, porque no lo hacemos a propósito, les dice a ellos, tus problemas no son tan importantes. Tu papá y tu mamá están súper agobiados con temas económicos, con temas familiares, con un familiar enfermo, etcétera, que ellos dicen, bueno, esos problemas adultos son como los problemas importantes. Que yo en este momento no me sienta bien, que no me sienta a gusto con mi grupo de pares, que tengo una relación que no me tratan muy bien, como que se me va a pasar, como que no es tan importante. Importante es lo que ellos están pasando. Entonces, hacer esas pausas en las que nosotros decimos, mis hijos de verdad estarán sintiendo que yo soy un espacio seguro. Y aquí, Ingrid, sí quiero ser súper enfática en que nunca necesitamos esperar las crisis para ofrecerles a nuestros hijos espacios de ayuda. Yo creo que en eso la pandemia nos ayudó, porque se hizo mucho más natural buscar al psicólogo, buscar al terapeuta. Entonces, no hay que esperar las crisis. La adolescencia es una crisis. Sentirte preadolescente, sentir que tu cuerpo está cambiando, que tienes ahora acné, que ya no encajas en tu ropa que la semana pasada te servía, supone una crisis. No hay que esperar una depresión, que se encierren, que se enfermen. Tú simplemente le puedes decir a tus hijos, mi amor, aquí está este recurso. Úsalo porque te va a ayudar a sentirte mejor y a conocerte mejor. Hay que tener conversaciones incómodas con los hijos, incómodas. Definitivamente. Y sabes que es un punto de partida que sirve mucho, que tú hables de tu propia experiencia. Porque a veces como papás creemos que nos la sabemos todas, que nosotros sabemos lo que es mejor para nuestros hijos,
y nos metemos en unos discursos que están completamente desconectados y perdemos a la audiencia. O sea, esos sermones de antes que papi hacía, que ya de por sí para mí eran odiosos, y paraba de oírlo. Ahora ni siquiera llegan a conectar después de 1 minuto, 2 minutos en para esa letanía. nada. ¿Qué funciona para conectar? Que les cuentes de ti. Que tú les digas, por ejemplo, cónchale, yo me mudé de ciudad cuando tenía 11 años y yo la pasé súper mal y yo estaba que no veía cuándo iba a poder hacer grupo, extrañaba mi grupo anterior y le empiezas a contar de ti. Y eso abre la comunicación. Humanizarnos ante nuestros hijos, mostrar nuestras vulnerabilidades, ¿está bien? Mira, bajarnos del pedestal. Bajarnos del pedestal en el que nos subimos nosotros solos. Porque sí, si no, porque lo digo yo. Baja. Sí, porque lo digo yo, porque yo soy el que sé, porque ya yo tengo más años en el mundo. Claro que hay una experiencia que nos da una sabiduría, por supuesto, y eso no se discute. Pero tu hijo necesita conocerse también. Y si ve en ti solamente una pared que reparte sermones, ¿realmente provoca conversar contigo de temas sensibles? Esa es una gran pregunta. También muchas veces nuestros niños nos traen a la casa los problemas que viven otros amiguitos. ¿Cómo podemos enseñarle ante las situaciones que se viven en la escuela, aunque no pase con el tuyo, la importancia de la empatía? Bueno, tú tienes una sección buenísima en la radio que es la amiga de mi amiga, ¿no? Entonces muchas veces nuestros hijos nos traen el evento que le pasó al amigo, que de repente sí le pasó a otra persona, pero también van midiendo cómo tú respondes. Entonces, si en ese momento tú saltas, qué loca, qué horror, si sus papás supieran y todo el mundo cree que esa niña es una santa, ya ahí le estás diciendo a tu hijo o a tu hija, este tema conmigo no hay posibilidad de conversarlo. Ahora le está pasando a tu amiga, pero si algún día te llegara a pasar a ti, no cuentes conmigo. Entonces, siempre me gusta convertir los momentos difíciles en momentos educables. Es decir, oye, qué difícil eso que le está pasando a tu amiga, ¿cómo se sentirá? Mira, hay un tema que sigue siendo lamentablemente tabú en nuestro país, que es el tema de la educación sexual a tiempo. Están los padres que tienen esos valores arraigados y tienen esa conexión y hablan abiertamente. Pero como todavía hay tabú, hay una mayoría que no sabe ni siquiera cómo abordar esos temas. Y en la adolescencia y en el high school, en la secundaria, donde los niños empiezan a beber, a salir, a tener amoritos, generalmente. Entonces, ¿cuál debe ser esa conversación que no cierre? O sea, ¿cuál es esa conversación abierta que puedo tener para que él sepa o ella sepa cómo yo entiendo que es mejor, pero al final estoy aquí? Tú sabes que había una vez un graffiti, no sé si aquí le dicen graffiti, una pinta en Gascue que decía, no me niegues el futuro, no me niegues la educación sexual. Y a mí eso me impresionó porque yo decía, es exactamente eso. La gente muchas veces piensa que brindar información es acelerar procesos. Es que si yo le hablo de esto, es como si yo lo estuviera incitando a iniciarse. Y es todo lo contrario. La educación protege. Cuando tú conoces tus derechos reproductivos, no solamente porque tienes derecho a decir que no, porque el consentimiento es valioso y es importante, ya estamos hablando como de cara a una sexualidad activa, pero cuando tú hablas de sentir, de placer, de qué te gusta, de qué no te gusta, de qué se siente bien, de qué se siente invasivo, tú estás empoderando a tus hijos y estás disminuyendo la posibilidad de acosos, de sustos, de malas experiencias. Entonces, la ignorancia sexual es peligrosísima. Y si usted no lo sabe, porque no tenemos por qué saberlo todo, busquen ayuda. Sin embargo, hay que reconocer que muchos chicos y muchos jóvenes en esa etapa, hablar de esos temas con mamá o papá es para ellos muy difícil. ¿Pero de qué etapa estamos hablando? Porque a veces esperamos a la adolescencia y esa gente sabe de esto hace 5 años. Porque lo vio en redes, porque se lo dijo a alguien. Pero si tu niña o tu niño nunca ha tenido amores, ha llevado una vida muy hogareña y de repente tiene 16 o 17. Estás muy tarde. Estás muy tarde. Muy o sea, no es cuando se meten amores que hay que empezar ese discurso de que te... Primero, vamos como a nivelar. Primero, tú empezaste a hablar de sexualidad, que no es genitalidad, desde que tu hijo llegó al mundo. Desde que te empezó a ver cómo tú eras de afectivo o no afectivo con la gente que te rodeaba.
si en la casa se dan un beso en el cachete cuando llega la visita, si tú le das un piquito a tu pareja cuando llega de noche, si tu pareja de repente te hace un toque en la cintura como con picardía, si hay gestos que tú dices como que, ay, me sentí como invadida, ya tú estás hablando de sexualidad. O sea, pensar que voy a tener la conversación y voy a buscar el libro y voy a cerrar la puerta y voy a esperar No que los funciona hermanitos... así. Es que llegaste tarde. Anda. Llegaste tarde. O sea, tú has mandado millones de mensajes por años. No hablar de sexualidad es un mensaje. Es que todo comunica, hasta la no comunicación. Wow, la verdad que sí, definitivamente es retador. Hay temas que se han agregado a esto y es el tema, por ejemplo, de que ahora, volviendo al bullying o al acoso escolar, también están las redes sociales. ¿Cómo podemos permitir que sea una herramienta segura dentro de lo que cabe? Porque ahora está el sexting, sigue estando. Se mandan fotos, se viralizan, le ponen por el piso la reputación a una chiquilla porque mandó la foto que no era, se filtró. En fin, ahora hay mucho riesgo que va más allá del aula o de los baños del colegio. Así es. Va por el teléfono y continúa entonces en la casa. ¿Cómo podemos estar alerta cuando ya hay un tema de riesgo? Fíjate que a nosotros nos está pasando que estamos entregando el dispositivo sin ningún tipo de instructivo, pautas. Entonces, tiende a pasar que cuando nos pegamos el susto es cuando entonces viene la instrucción, cómo debes moverte, cómo debes manejarte. Es como darle un carro a alguien sin haberle enseñado a manejar. Entonces, de nuevo, entregarle un dispositivo, entregarle la clave del Wi-Fi, prestarle el mío, para que ese hijo o esa hija navegue en ese mundo donde tiene acceso absolutamente a todo y muchas personas van a tener acceso a nuestros hijos, es una responsabilidad. De nuevo, nosotros tenemos que sacar el tiempo para decirle a nuestros hijos, esta es una ventana al mundo y ahí pueden pasar estas cosas. Te pueden insultar, te puedes conseguir con cosas que te asombren, te puedes conseguir con personas amables, te puedes conseguir con personas que de repente se muestran amables en este espacio y cuando tú las conoces en personas no lo son tanto, pero sí tiene que haber una guía. Y estamos hablando de que la edad de primera tenencia del primer dispositivo cada año es más pequeña. Nuestros hijos a los 6, 7 años ya tienen hace rato un dispositivo propio. Eso es delicado. Es delicado porque, de nuevo, le estás dando la llave a un mundo al cual están llegando completamente desinformados. Entonces, la buena crianza requiere tiempo. Muchas veces usamos el dispositivo porque no tenemos tiempo para que el dispositivo de alguna manera me suplante a mí. Pero si yo voy a entregar aquello, yo tengo que saber que yo estoy abriendo una puerta a un mundo. Y pasa también que muchas veces los padres, sobre todo los más chiquitos, se quejan. Están pegados del dispositivo, están adictos, ya no me hacen caso, no lo sueltan. Pero tienes que tener claro algo, que en el momento en que tú retiras ese aparato, tu hijo va a pedir conexión con algo o con alguien. Y la persona preferida para conectar eres tú. Así que pregúntate si tú estás dispuesto y estás disponible para conectar con tu hijo y tu hija como lo necesita cuando retires eso. Porque muchas veces lo hemos entregado porque ellos lo piden, pero nos ha servido de sustituto. Por supuesto. Entonces hay una ganancia secundaria ahí, hay como una doble moral. Ajá, ¿sí? Ajá. Entonces ahí los papás tenemos que ser como bien honestos con nosotros mismos y preguntarnos, bueno, ¿realmente quiero ser yo la persona que interactúa con mi hijo? Ojalá que la respuesta sea que sí, pero seamos realistas, no siempre vamos a poder. Entonces habrá momentos en los que diremos, mira, tengo a los abuelos enfermos en crisis o tengo el otro hijo yendo para la emergencia de pediatra con fiebre, etcétera, etcétera. Estoy sola, no tengo quien me ayude. Ya, que vea YouTube un ratico en algo más o menos controlado y no va a pasar gran cosa. Pero sí tenemos que estar muy conscientes que el dispositivo lo entregamos nosotros. Mira, estamos en el mes amarillo que habla del tema del suicidio y yo te pregunto, hemos visto notablemente una gran cantidad a nivel mundial, dicen las estadísticas, de jóvenes que están haciendo actos suicidas. Algunos inclusive lo han hecho a través de las redes sociales o lo han avisado o han querido dar una señal. ¿Cómo nos podemos dar cuenta los padres cuando uno de nuestros hijos en esa etapa adolescente donde están un poco distantes, un poco en su mundo, con sus pares más que con uno, y uno trabajando a tiempo completo, ¿cuáles serían esas señales que me puedan decir que mi hijo, más allá de estar aburrido o de mal humor, pudiera tener un tema de salud mental?
Mira, escuchaba el otro día una psiquiatra infantojuvenil que decía que cuando ella estaba estudiando la carrera, los casos de suicidio infantil y juvenil eran tan aislados que eran casos de estudio. Cuando eso pasaba, era, vamos a mirar qué pasó, cuáles fueron las señales, cuáles fueron las predicciones, los ingredientes que se juntaron en esta situación para que terminara en el acto. Hoy en día está pasando tanto que ya no son casos aislados. Por tu mirada como psicóloga y coach de familia, por lo que ves en tus conferencias y en tus consultas personales, ¿cuáles son esos factores que tú entiendes que pueden llevar a un niño a que silentemente se aísle y desarrolle una depresión? Bueno, de alguna manera ya lo dijimos, porque cuando hablamos de una generación que está creciendo más sola, con menos presencia de adultos significativos, podemos entonces concluir que esos niños, entrando en la preadolescencia, en la adolescencia, están navegando su mundo emocional solos, sin brújula, sin guía, sin referentes. Por eso insisto tanto en la red de apoyo. La red de apoyo no siempre va a ser la familia inmediata. Los movimientos humanos se han intensificado. Cada vez más criamos lejos de la familia. Las familias se mudan de ciudad, se mudan de país, se mudan de continente, pero donde llegues, tú puedes construir tu red de apoyo. Y a veces la red de apoyo hay que pagarla, porque hay que pagar una terapia. Entonces, sin obsesionarte, sin caer en un estado paranoico, sin empezar a hablar de este tema como el único tema, pero sí tenemos que estar pendientes. Ojalá, Ingrid, uno pudiera decir, esta es la lista de 10 señales que te aseguran que tu hijo está pensando, considerando la posibilidad. No es tan blanco y negro, no es tan sencillo, pero de nuevo, la conexión, el vínculo, conocer a tus hijos, interesarte por sus intereses. Y hay algo que rápidamente garantiza la desconexión, y es que tú seas un papá, una mamá que solo gira instrucciones y solo da sermones. Porque ahí no hay espacio para acercarse a ti. No lo hay. Fíjate que las familias que ahora están menos presentes en la vida de sus hijos, de alguna manera tienen una contraparte que es la escuela. Porque nuestros hijos, los que están escolarizados, están pasando generalmente la mayor parte de su día, de su semana, de su mes, de su vida en el colegio. Entonces, el colegio también es un poco contralor, auditor de cómo está mi hijo anímicamente, emocionalmente. O sea que también incluso escoger la escuela o el colegio de nuestros hijos dentro de la medida de tus posibilidades, sea una escuela pública o pagada, debe ser muy cuidadosamente seleccionada. ¿Sabes qué me parece a mí alarmante? Que muy pocos colegios todavía son los que tienen un departamento de orientación, de Eso es acompañamiento increíble. psicológico. Eso debería ser parte obligatoria del plantel de cualquier escuela pública y privada. Y yo siempre he pensado que en este tiempo, sobre todo, ¿tú no sientes que una clase de educación sexual sana, bien llevada, es más importante incluso que quizás una clase de economía, que también es importante, pero ¿dónde está esa clase también que apela a los valores? Antes, cuando yo era chiquita, había una de cívica y valores, pero ahora mismo están concentrados en la parte intelectual del niño. Uno que otro tendrá una clase de religión que apela a la espiritualidad, que me parece que es bastante buena para hacer contención en estos tiempos. Y hay un punto que me preocupa. Estoy viendo muchos jovencitos que no están creyendo. Y ese sentirse ateo en plena etapa adolescente, ¿hasta qué punto no los deja todavía más solo? Yo te diría, Ingrid, porque aquí necesitamos mirar para ser también inclusivos todos los sistemas de creencias que pueden acompañar a las familias. Es normal que en la adolescencia nosotros nos preguntemos, nos hagamos como esas preguntas existenciales, ¿no? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Qué pasa más allá? ¿Hay realmente un poder superior? Estas son preguntas típicas de la adolescencia. Creer en Dios o no creer en Dios va a ser una elección bastante familiar y bastante personal. Pero sí creo que fomentar en nuestros hijos el crecimiento, el contacto de su espiritualidad. Llámenle Dios, universo, poder superior, dioses, diosas, lo que ustedes entiendan, pero que tus hijos sepan que hay algo en qué creer, más allá de las respuestas lógicas, porque la adolescencia es muy lógica, la adolescencia es muy argumentadora, es muy buscadora de la justicia. Entonces, de repente, tú decirle a un niño que cree en Dios, pero ese niño está muy preocupado por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, le va a sembrar una gran duda y una gran confusión, y es completamente genuina. Pero que ese hijo entienda
que hay una parte de sí que es parte fundamental de su ser, que es la parte espiritual. Es un protector de salud mental. Literalmente. Os voy a dejar esta anécdota breve para venir a discutirla contigo y contigo. Y es el caso de una madre que yo conozco que el otro día, quizás hace un año, iba con su adolescente ya en el último año escolar manejando, y esa persona es una madre que ha criado con muchos valores y conceptos, pero de repente esto no tiene que ver con los valores para mucha gente. Pero de repente la niña le dijo: mamá, yo hace tiempo que te quiero decir algo, voy a aprovechar este momento. Dime, mi hija querida, tú sabes que yo soy pansexual. Lo voy a dejar ahí porque somos todos vulnerables a que nuestros hijos que están creciendo y que se están conociendo en algún momento nos digan que tienen una preferencia distinta a la que quizás nosotros tenemos en las expectativas de padres. O, mamá, tú sabías que con el tema de las 3 causales, yo estoy de acuerdo, ¿qué tú piensas? Son conversaciones que pueden ser incómodas. ¿Cuál debe ser la reacción de la madre o el padre para no romper este vínculo o ese momento de educación que quizás, o comunicación, estamos teniendo esa oportunidad? Me encanta cuando pasan estas cosas, porque ahí también nos vemos nosotros como haciendo ese acto de revisión de, y esto me mueve tanto, yo jamás pensé que este tema me iba a mover, yo que me juraba tan abierta, tan leída, tan de avanzada, y me tiran esto y me quedo como en el sitio. Y ciertamente nuestros hijos son personas inmersas en un entorno que maneja una información distinta a la que podemos manejar nosotros. Ellos forman parte de una generación que tiene unos códigos. Acuérdense que si estamos hablando de adolescentes, lo más importante en esta etapa es pertenecer. Y si todo mi entorno está hablando de identidad de género, de pansexualidad, de bisexualidad, pues a lo mejor yo también voy a entrar en esa conversación. Entonces, cuando ponen un tema que nos deja en el sitio, acuérdate, tú eres el adulto, pero tu hijo te lo está diciendo con 2 intenciones. Primero, conocer tu opinión sobre el tema y ver tu reacción. Porque esta reacción va también a decir, tu papá o tu mamá es una persona de la que puedes hablar de cualquier tema o no de cualquier tema. Hay temas de los que mejor no hablar. Si uno de nuestros hijos nos hace esta confesión, la gran pregunta es, si fueras tú haciendo la confesión, ¿cómo te gustaría recibir el acompañamiento de tu adulto más importante? Wow. ¿Cómo te gustaría a ti ser acompañado o acompañada si tú le dijeras a tu papá o a tu mamá una noticia que ellos no se esperan? Que puede ser, tengo esta preferencia sexual, o me metí en amores con fulanito o fulanita que sé que a ti no te gustan. O voy a elegir tal carrera que no tiene nada que ver con la película que tú te habías hecho sobre mi futuro. O decidí que me mudo del país. Tantas cosas que nuestros hijos nos pueden poner que nos van a sacar de la película. Te decía al principio, y siempre lo digo, que la crianza está tejida, atravesada por muchos duelos. Cuando un hijo te dice algo que te saca de tu base, se acaba de explotar una burbuja. Es una película que tú te habías hecho, que tu hijo te acaba de decir, bájate, no te vistas, que no vas. Esa película no la vamos a vivir. Yo la viví cuando Santiago me dijo que quería dejar el fútbol profesional. Yo juraba que yo iba a ser la mamá de Messi. Juraba, ya yo me veía en los partidos. Cuando él me lo dijo, yo calladita dije, hijo, ok, yo te acompaño, yo te apoyo, y me fui con mi rabo entre las piernas a hacer mi duelo porque ya yo no iba a ser la mamá de Messi. Entonces, ¿se les respetan estas opiniones o esas decisiones propias de ellos, aunque uno tuviera otras expectativas, como el caso de la sexualidad? Inevitablemente tú vas a compartir verbalmente, gestualmente, actitudinalmente tu opinión sobre este tema. Inevitablemente, porque bueno, además nuestros hijos no saben leer mejor que nadie. Ahora, dependerá de la edad, dependerá de la decisión que te está proponiendo tomar. Aquí no podemos decir, es esta la plantilla que hay que seguir, paso 1, paso 2 o paso 3. Cada situación habrá que verla según las características. Pero de nuevo, siempre tenemos derecho a decir, hijo, hija, dame un minuto, dame el día de hoy, dame chance, porque esto me ha dejado fuera de base y no sé cómo navegarlo. Humanízate frente a tus hijos. No somos infalibles. Es primera vez a lo mejor que estoy criando un hijo, una hija que me propone esta conversación. No tengo por qué estar preparado o preparada. Yo creo que estoy dando lo mejor de mí, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero siempre va a haber situaciones que van a ser movilizadoras. En ese momento es perfectamente humano. No te resta autoridad, que muchos padres tienen ese temor,
Decirle a esa persona que es tu hijo o tu hija, no lo sé en este momento, pero te prometo que yo voy a buscar ayuda para darte una respuesta. Vida, otro tema que se presenta cuando ya está por ejemplo, en el último año, es cuando tú ves que tu hijo o tu hija está llegando al final de la escolaridad y no sabe qué quiere, no tiene idea de qué va a estudiar. ¿Cómo nosotros podemos orientarlos? Algunos incluso han pedido, conozco casos que han pedido, déjame pensar, no sé, en verdad, ¿cómo nosotros podemos apoyar a nuestros hijos en una decisión tan importante? Y que son muy jóvenes para tomar eso te iba a una decir, decisión de vida. Muy jóvenes. Y si tú haces un sondeo así rápido y piensas, las 10 primeras personas que se te ocurran cercanas a ti, ¿cuántas hoy en su vida adulta están dedicándose a lo que estudiaron como primera carrera? Muy pocas, probablemente. Quizás hicieron especializaciones sobre la marcha, quizás hicieron posgrados, cursos, quizás se desviaron completamente de lo que fue su primera carrera. Entonces yo creo que aquí hay que también aterrizar, bajar un poco esa expectativa de que esta es la decisión que va a trazar el destino de mi hijo, de mi hija, de por vida. Es una primera carrera, es una primera experiencia, es una primera oportunidad de conocer el mundo universitario, si es que ese es el camino que deciden. Pero yo creo que aquí va a depender también mucho del estilo parental. En mi caso, como ustedes se habrán dado cuenta, pues bueno, yo soy muy abierta a apoyar en lo que ellos se sientan felices, pero con una estructura. Es decir, es importante que tú sepas qué quieres hacer o por lo menos que tengas claro qué no quieres hacer, que es una gran parte del camino. Claro. Pero si uno de mis hijos me dijera, no lo tengo claro, denme 6 meses y en esos 6 meses yo voy a estudiar inglés porque siento que todavía no lo tengo muy consolidado, o voy a especializarme en tal deporte, o voy a pensar, pero no pensar durmiendo hasta las 4 de la tarde, obviamente. Pero ese es mi estilo. Mi hijo empezó, este es otro escenario, mi hijo empieza la carrera que escogió y que apoyamos. Y de repente, cuando está cursando el primer año, 6 meses, se da cuenta que no es la carrera. ¿Cómo le apoyamos? Un nuevo duelo. Como papá, como mamá, yo me había hecho la película que dentro de 4 años, 3 años, 5 años, ya yo iba a tener un licenciado, una licenciada en tal cosa. Se rompe esa burbuja, bueno, no es esta la película. Cambiamos de capítulo. Entonces, hijo, ¿cómo te apoyo? Cuéntame, vamos a investigar, vamos a sentarnos juntos. Te llevo a las universidades para que veas otros pensum. ¿Qué es lo que quieres hacer? Es explorar con ellos. Pero es importante aquí puntualizar que cada familia también sabrá si esto es una exploración porque quiere soltarlo todo, porque tiene miedo a asumir la responsabilidad, porque siente que le abruma el mundo adulto, porque siente una gran presión de que toda la familia está esperando que se gradúe en esto y resulta que no es lo que él quiere o lo que ella quiere. Entonces aquí, de nuevo, una crisis es una oportunidad. Aquí perfectamente podemos buscar ayuda y decir, epa, esto me está moviendo, no lo estoy entendiendo, no lo estoy sabiendo manejar, por favor ayúdenme. Vida, esto ha sido como un poquito de un popurrí de las inquietudes de los padres de niños en etapa escolar y sobre todo adolescente, pero iremos profundizando más adelante. Hay un tema que es, hemos visto niños que están teniendo una buena crianza con padres responsables que han puesto límite, pero de repente una mala junta, ya en la adolescencia o en la adultez joven, los saca del camino del bien y caen en los vicios o en situaciones delicadas. ¿De qué manera un padre puede contribuir a cuidar el entorno de sus hijos? Y de qué manera sin que se sienta como una presión que cree una rebeldía. Tú lo has dicho bien, tú has dicho contribuir, porque de nuevo, no hay vacunas, no hay garantías. Dependiendo de cada situación, los padres sabrán si esto es un tema de cómo yo lo modelo contigo o definitivamente hay que cortar la relación, intervenir, sacarte del colegio o prohibir que se vean. Ya ustedes sabrán entonces cuál es el camino según la situación. Pero hay oportunidades que se presentan en las relaciones. Acuérdense que nuestros hijos se relacionan con pares, gente de su misma edad, porque también han visto cómo nosotros nos relacionamos con nuestros pares. Si nosotros tenemos una red de apoyo que es sincera, que es leal, que es honesta, que es solidaria, nuestros hijos probablemente tengan ese punto de partida para modelar relaciones similares. Si nosotros no tenemos red de apoyo o constantemente nos estamos quejando de que nuestros amigos no son solidarios, de que no atienden a nuestros llamados, o nuestros amigos vienen a la casa y cuando se van de la casa yo los descoso quejándome y criticándolos,
pues ese será el punto de partida desde donde mis hijos tejerán también sus redes sociales. ¿Y hasta qué punto o hasta qué edad uno puede realmente, cuando como madre o padre te das cuenta de que hay una situación de peligro por la complejidad de la persona con quien tu hijo está frecuentando, por X o Y, hasta qué punto y hasta qué edad uno puede decir, espera? Siempre podemos intervenir, siempre podemos alertar, siempre podemos guiar. Obviamente, mientras más grandes estén, más tendrán ellos la decisión de con quién se relacionan. Pero sobre todo cuando son pequeños, saliendo de la segunda infancia, entrando en la preadolescencia, que son todavía tan vulnerables. Y en la primera etapa de la adolescencia, 13, 14, 15 hay que estar años, pendiente. Muy pendientes. Hay un ejercicio que a mí me encanta y es preguntarle a nuestros hijos, ojo, y no hay que esperar que aparezca la mala junta. Con las juntas que tienen hoy, que nos encantan, que son buenísimas, que esos niñitos yo los conozco, que conozco a las familias, que me encantan. Cuéntame qué te gusta de Ingrid, y qué te gusta de Carolina, y qué te gusta de Alberto, y qué es lo mejor que sale de ti cuando estás con Andrea. Y cuéntame qué es eso que tú compartes con María Fernanda. Y cuando estás con Vida, ¿hay algo de ti que no te gusta, que tú sientes que sale a flote solo cuando estás con esa persona? Entonces, hacer este ejercicio es también entrenarlos a ellos en, yo me puedo hacer estas preguntas. Y me doy cuenta que no todas las relaciones me aportan lo mismo, que tengo amigos que me acompañan para la chercha, otros que me acompañan a estudiar, otros que me acompañan a escoger el vestido que me quiero poner para la próxima fiesta, otros con los que hablo de mis desencuentros amorosos. Entonces, ahí empezamos también a tejer el criterio. Acuérdense que nuestros hijos todos los días están un día más grandes. Deberían estar un día más autónomos. Y la adolescencia es la etapa en la que tú te aseguras de que tus hijos, te aseguras no, porque realmente nunca vas a estar completamente seguro, pero afianzas que ellos tengan las herramientas para cuidarse, porque estás menos presente tú para cuidarlos tú. Entonces, cada cierto tiempo haz estas preguntas. Es como una especie de examen, pero no en modo interrogatorio o intimidante, sino vinieron tus amigas a la casa, merendaron, estudiaron, me caen chéverísimo, tienen un grupo tan bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de cada una? Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho atraer con mi cariño sincero y abriéndole mi hogar o sacándolos a pasear, me ha funcionado mucho atraerlos a mi casa para poder palpar quiénes son los amigos de mis hijos, cómo son los padres, vamos a hablar con los padres. Y para mí eso ha sido muy fructífero. Y cuando he tenido una intuición, ya cuando eran más niños, me pasó muy poco, pero en algún momento me pasó, ahí sí poder actuar y cortar juntas en edades tempranas donde todavía tenemos más control de la situación, porque como tú dices, hasta un punto. Hay gente que le funciona ver películas con los hijos y comentarlas y aprovechar y buscar temas difíciles para ver cómo ellos piensan. Entonces yo creo que al final, cuando te escucho, todo se redondea a la comunicación. Es así. Si logramos una comunicación desde pequeñito con nuestros hijos, abierto ese canal, yo siento que vamos a poder hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestro entorno, la comunicación es lo que va a garantizar un vínculo sano, solidario, de confianza y transparente. Definitivamente. Vida, nos despedimos. ¿Algún mensaje para esas madres y padres también, ya para terminar, de la importancia que es el autocuidado? Que es un tema que me encanta, que debe ser el próximo, de cómo cuidarnos para estar bien, porque padres sanos crían hijos sanos y tienen más chance. Bueno, vamos a amarrarlo con la adaptación escolar, Perfecto. Que es el momento que estamos viviendo. Sí. Si te genera demasiada angustia, trátalo con otros adultos, porque esa angustia tus hijos la van a leer y son ellos los que están yendo a un colegio, a una secundaria, a una universidad. Entonces, si ves que esto te está inquietando más allá de lo que consideramos normal, sano, manejable, pide ayuda. A veces la ayuda no tiene que ser terapéutica, a veces es déjame vaciar mi tanque de ansiedad con otras amigas, mamás, colegas, papás que estén pasando por lo mismo. Pero definitivamente el autocuidado es un protector de salud mental. Totalmente. Querida Vida, gracias. A ti. Gracias, modo mamá. Gracias. Gracias, mi gente querida, por estar en sintonía. Ya en este momento este programa está para ti aquí en YouTube, así que coméntanos, compártelo, mándaselo a esa amiga o ese amigo, a ese padre que lo pueda necesitar. Y nada, prometemos seguirte acompañando en otras entregas en este tema tan lindo y tan importante de criar lo mejor que podamos. Así es. Y buscar las mejores herramientas. Mi gente, recuerden que nos vemos aquí
cada sábado a las 10:30 en Telesistema, y siempre aquí en nuestro canal de YouTube está nuestro contenido de lunes a viernes en Estrella 90, nuestra versión radial, de 2:30 a 2 en Estrella 90. Así que hasta la próxima y gracias por el cariño. Gracias, vida. Gracias, querida.